final para las preguntas. Por favor. Señor Encinas, voy a empezar a compartir la pantalla yo, por favor, inicialmente, y después le voy a ceder a usted. Ok. Muchas gracias. Esperemos que cargue un poquito. Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en todas con el nombre de HK Bolivia, por favor, para conocer nuestras convocatorias. Hoy, un poco más tarde, tenemos un evento para formadores y capacitadores en prevención del COVID, así que hoy a las 6 también podrían participar. Y bueno, en épocas de Navidad estamos organizando un mercado navideño. Nuestros socios han recibido la convocatoria para el auspicio, tener visibilidad de su empresa, y naturalmente va a ser una feria virtual acompañada de un concierto. Los invitamos a participar, por favor, en ese evento. Y hoy es un evento para explicar un poquito esta ley que desde el jueves 10 de diciembre está tomando sus primeros pasos para la aprobación, y es una ley que aplica un impuesto a las grandes fortunas de personas naturales. Justamente hoy va a ser ratificada por el Senado boliviano, y para tener un análisis completo hemos invitado a 2 expertos del área legal y del área tributaria, a quien doy la más cordial bienvenida. Primero en la línea, el doctor Mauricio Becerra, quien es socio director de Becerra, Roca, Donoso y Asociados. Tiene estudios legales internacionales en la Universidad de Georgetown, es magíster en Derecho Económico en la Universidad Andina Simón Bolívar y es docente universitario, además de árbitro activo en centros de conciliación en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Para el área tributaria hemos invitado al licenciado Saúl Encinas Miranda, quien es profesional en contaduría pública, pues socio de Deloitte, firma integrante del grupo Deloitte Touché de Tomasu desde el 2008 al 2020, y actualmente socio líder de Encinas Auditores y Consultores SRL. Tiene una amplia experiencia en normas tributarias, regulatorias y contables bolivianas. Es también docente universitario en Bolivia y en el extranjero. Comenzamos con usted, doctor Encinas. Yo dejo de presentar mi pantalla y puede iniciar. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes, muchas gracias. No sé si pueden ver mi pantalla. La vemos perfectamente. Bien, gracias. Empezamos. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que es el proyecto. Es un simple proyecto de la ley del impuesto a las grandes fortunas, que se ha publicado en fecha 25 de noviembre de 2020. Este es un material preliminar y, como ustedes deben conocer, es un simple proyecto que puede tener cambios en el tiempo a base de las discusiones que se puedan dar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. A manera de introducción, quisiéramos recordar algunos conceptos que son muy importantes que se van a ver a lo largo de este análisis sobre este proyecto de ley. Primero, bueno, que el proyecto fue presentado ante la Cámara de Diputados en fecha 26 de noviembre. Actualmente se encuentra en proceso de análisis y ha sido aprobado para su consideración por parte de la Cámara de Diputados. Y dentro de los conceptos vitales para nuestro análisis está número 1, que todo impuesto que sea creado debe ser creado mediante una ley y debe ser ante todo concordante con la Constitución Política del Estado. Hemos resaltado 2 artículos muy importantes, básicamente que están centrados en el artículo 323, que son el concepto primero de universalidad o igualdad, igualdad. ¿Qué significa esto? Que todo tributo que pueda ser creado en el país debe ser para todos y debe ser en las mismas condiciones de igualdad para todas aquellas personas que están sujetas o alcanzadas por un tributo como tal. Y un tema también que es muy importante es el numeral 3 del artículo 323, que indica que los impuestos nacionales no pueden ser análogos a los departamentales.
¿Qué significa esto? Que cuando haya un impuesto que grave algún tipo de operación a nivel nacional, no puede hacer el departamento o el municipio no puede gravar al mismo concepto, al mismo bien con otro tributo de las mismas características. Como algunos deben saber, tenemos la ley de impuestos en Bolivia que clasifica los impuestos en impuestos nacionales, impuestos departamentales e impuestos municipales. Este es un cambio que no se ha estructurado de todo en el país y si bien se ha implementado con la nueva Constitución Política del Estado del 2009, aún no ha tenido un gran desarrollo. Por lo tanto, casi el gran porcentaje de los impuestos son nacionales y únicamente tenemos los impuestos municipales que se dan con el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, que vamos a ver un poco más adelante. También es importante recalcar que existen convenios internacionales suscritos por el país, uno de ellos es con Alemania, que tienen una jerarquía mayor a las leyes que emite el país, de conformidad a nuestro Código Tributario Boliviano. Esto es vital porque vamos a ver un poco más adelante también de que podría, al calor de esta norma, vulnerarse algún convenio que hemos suscrito básicamente con Alemania. Perdón, continuar acá. Vamos. Bueno, vamos con las características. Todo impuesto tiene un objeto, un sujeto y un hecho imponible, que son los tres conceptos básicos de generación de un tributo. ¿Y cuál es el objeto de este impuesto? O básicamente, en términos sencillos, ¿a qué grava? Grava a la fortuna de las personas naturales. El impuesto indica por bienes inmuebles, muebles, bienes suntuarios, activos financieros, derechos, dinero y todo otro bien material o inmaterial con valor económico de los cuales sea titular o esté en posesión. A lo largo de la presentación se van a dar cuenta que hemos ido subrayando los tópicos más interesantes y que más se pueden cuestionar dentro de esta norma, ya que en el tema del objeto hacemos énfasis en que grava todo otro bien, material e inmaterial, es decir, básicamente grava a cualquier concepto. Si bien esto ya está de una forma enfocado como un bien mueble, por el Código Civil boliviano establece que hay bienes muebles e inmuebles, y todo lo que no es inmueble es mueble, acá hace un poco un énfasis redundante en cualquier otro concepto para que no se le vaya absolutamente nada. Es decir, todo aquello que tenga un bien que tenga valor está grabado por el impuesto, sea lo que fuere. Entran acciones, derechos, concesiones o cualquier otro concepto. Y amplía un concepto muy interesante que es de o esté en posesión. Es decir, yo soy dueño o tengo la posesión. Entonces, sobreentiende o asume que al tener la posesión de un bien también es de mi propiedad y está sujeto a la evaluación y al pago del impuesto. Un concepto muy nuevo en nuestra legislación tributaria, ya que nunca antes se había agravado al que posee un bien como tal, sino únicamente al propietario. Vamos al sujeto. ¿Quién paga el impuesto? Aquí también hay conceptos muy curiosos en este proyecto de ley que son un poco contradictorios entre sí. Primero, grava a residentes nacionales o extranjeros con más de 183 días continuos o discontinuos en un año en el país, con fortuna situada o colocada en el territorio nacional o extranjero. Acá es un concepto interesante porque toma el famoso concepto de residencia. Como algunos deben saber, Bolivia se maneja bajo el concepto de fuente boliviana. Es decir, todos los impuestos que se han creado en Bolivia alcanzan actividades, conceptos, bienes o lo que sea que esté dentro del territorio boliviano. Y aquí amplía el concepto o grava a un extranjero que puede estar en Bolivia por más de 183 días, que es un concepto mucho más que amplio. Habría que ver cómo reglamentan esto, porque da una ventana demasiado grande para que cualquier persona que esté en el país pueda también estar alcanzado en el país, porque podría haber una persona que está en un proyecto, por ejemplo, de trabajo o lo que sea, que está en el país por más de 183 días y que estaría probablemente alcanzado por este tributo, ya que, aunque esté por motivos laborales, aunque sea un extranjero,
pero como ya está a más de 183 días, sí también estaría sujeto al impuesto, sin tomar en cuenta si su fortuna está dentro o fuera del país. Conclusión, un ingeniero petrolero que tiene una misión de 3 años en el país estaría alcanzado por este impuesto, siendo que no es boliviano, siendo que no reside en forma permanente en el país y siendo que sus bienes principales no están dentro del país. También alcanza, dice, a no residentes con fortuna situada o colocada en el territorio nacional. Esto es un poco más consistente con los convenios que tenemos. ¿Por qué? Porque dice cualquier persona que esté en el extranjero, una persona que vive en Estados Unidos y que se compró una mansión en Bolivia, también está alcanzado al impuesto, ya que tiene un bien situado dentro del territorio de nuestra nación. Vean que maneja conceptos contradictorios, porque no le importa mucho el concepto de fuente o renta mundial, sino tener el mayor alcance posible de cualquier forma, vulnerando los convenios que tenemos con Alemania y con otros países para evitar la doble imposición y vulnerando nuestro propio sistema tributario. Excluye de manera paradójica y tal vez redundante a las empresas unipersonales. Esto es un poco también ilógico, porque una empresa unipersonal es la segregación del patrimonio de una persona física. En Bolivia hay la modalidad de poder crear una compañía con parte del patrimonio personal. Entonces, una persona física puede crear una compañía o puede destinar parte de su fortuna o parte de sus bienes para crear una compañía unipersonal. Entonces, esa compañía unipersonal, que es parte de su propio patrimonio, en este caso estaría excluido del impuesto. Entonces, sería muy fácil, si quieren, para eliminar esta carga tributaria, llevar todos los bienes de una persona hacia una compañía unipersonal para poderla eximir. Es un poco contradictorio, yo creo que esto va a ser cambiado en el futuro. También de manera redundante, aunque claramente están sujetos a este impuesto únicamente las personas físicas, excluye a las empresas, que obviamente son entes jurídicos, empresas públicas, sociedades comerciales, cooperativas, sociedades anónimas y las personas jurídicas. Esto es un poco redundante porque obviamente al no ser personas físicas no deberían estar alcanzadas por el tributo. Lo paradójico e importante de este punto, recalco, es el que está excluyendo a las empresas unipersonales sin un sentido de consistencia o coherencia con el sujeto genérico del impuesto como tal. El hecho generador se limita a la fortuna al 31 de diciembre de cada año que tenga un valor mayor de 30 millones de bolivianos. Un poco más adelante vamos a ver cómo es la liquidación y cómo debería en cada caso liquidar este impuesto. Pero toda aquella persona que sea residente nacional o extranjero, que tenga fortuna colocada en Bolivia y que tenga una fortuna mayor a 30 millones de bolivianos en cualquier tipo de bienes, entonces está sujeto al impuesto. Recuerden, objeto, sujeto y hecho imponible o hecho generador son los 3 elementos básicos para que se pueda perfeccionar el tributo. Yendo a la base imponible, es una liquidación un poco interesante también, porque dice, bueno, ¿sobre qué voy a pagar? Sobre toda mi fortuna personal acumulada. O sea, lo que yo en forma patrimonial he podido crear como persona física, más el 50% del valor de los bienes gananciales, que son aquellos que yo he podido contraer durante mi matrimonio. Entonces, si yo por una herencia he adquirido un inmueble que vale 1 millón de bolivianos y además durante mi matrimonio tengo otro inmueble que vale otro 1 millón de bolivianos, entonces sumaré la mitad de este bien ganancial a mi deuda inicial y tendré 1.500.000 de patrimonio sujeto al impuesto. De manera lógica, deduce o resta los préstamos de entidades financieras reguladas por la ASFI. Aquí también hay un tema un poco atentatorio contra el contribuyente, porque dice, sé que puedo deducir las deudas solamente de entidades financieras reguladas por la ASFI. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo un crédito, por ejemplo, con un banco extranjero? Ese crédito no es una deducción para restar a mi patrimonio. Tampoco me permite deducir préstamos personales que podría tener. Podría ser de que un familiar, un amigo o una empresa me preste algo de dinero, que no es un ente regulado por la ASFI. Entonces, si circunscribe o limita las deducciones
a únicamente los préstamos de entidades financieras llevadas por la SIP, que para mí es muy atentatorio porque los préstamos bancarios son una parte únicamente de los créditos que una persona natural podría obtener. Y el menaje doméstico, que básicamente se refiere a los enseres que yo podría tener en mi domicilio para el día a día, que bueno, eso en cualquier caso no debería ser un importe relevante dentro de la base imponible del impuesto como tal. ¿Cómo debo evaluarse los bienes? Este es el gran misterio y la ley lo deja o establece que se va a generar mediante el reglamento que haya para esta ley. Claro, lo deja muy ambiguo a un tema realmente crucial, porque la gran pregunta es cómo vamos a evaluar los bienes. Y si hacemos un chequeo de cómo está nuestro país y los controles que tenemos y las cosas que están reguladas, vamos a darnos cuenta que únicamente tenemos un registro de inmuebles y vehículos, que es el RUAT, donde están todos nuestros bienes inmuebles, vehículos y algunas propiedades agrícolas seguramente. Tenemos información de la ASFI, que son el tema de bancos, cajas de ahorro, cuentas corrientes o DPF, según sea el caso. Y tenemos el registro de comercio que está anunciado por Fundempresa, que va a contener la información sobre las acciones que yo tengo o cuotas que tengo en compañías. Y para finalizar tengo el registro del INRA. Entonces tengo únicamente esos 4 registros. La evaluación que existe en Caja Bancos es muy sencilla, es el efectivo que está, pero el tema de los impuestos, de los inmuebles urbanos y rurales es un gran misterio y como todos saben, es la evaluación anual para pago del impuesto a los bienes inmuebles que no es muy cercana a la evaluación real de un inmueble como tal. Entonces, da para mucha interpretación. Tomando en cuenta que únicamente hay estos 4 registros, cuesta creer un poco cómo el fisco tendría alguna herramienta de control o de obtención de la información para generar el detalle y por ende la evaluación de los bienes que están sujetos a este impuesto, que como habíamos dicho en el anterior slide, son todos los bienes inmuebles habidos y por haber que tenga la persona. ¿Cuál es la alícuota? Esto sí cumple, es la única parte que cumple bastante claramente con nuestra Constitución, es variable y proporcional, es decir, que a mayor riqueza, a mayor tasa, que es un principio básico de los temas impositivos, da 4 tasas y establece un descuento en cada una de ellas. Una tasa inicial del 1,4% que va para las fortunas de 30 millones a 40 millones, un 1,9% por los 40 millones a los 50 y un 2,4% por los 50 millones para adelante. Y de manera benevolente, entre comillas, nos da un descuento de 350.000 o 650.000 bolivianos en el impuesto calculado, que luego vamos a ver cómo se aplica en un ejemplo práctico de la liquidación de este tributo. Una vez que se hace esto, establece que también yo puedo tomar como pago a cuenta el importe pagado por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Como el inmueble ya está sujeto a un impuesto, que es el impuesto de la propiedad, en este caso, al volver a grabar el mismo concepto con un impuesto nacional, lo que hace, me dice, bueno, ese impuesto lo vas a pagar o lo vas a tener como un pago a cuenta. Y es lo que decía al principio de la presentación. Esto es contradictorio con nuestra nueva Constitución Política del Estado, con el artículo 323 de la Constitución. ¿Por qué? Porque está grabando al mismo concepto con un tributo diferente. La Constitución textualmente prohíbe que los bienes, que un acto o un hecho sea grabado por impuestos departamentales, municipales y nacionales. Y en este caso, claramente, tenemos un impuesto a la propiedad que pagamos todos, que son los impuestos a las casas o a los inmuebles, que también estarían grabando los inmuebles con este impuesto a la fortuna. Entonces, hay un hecho imponible similar, porque el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles se liquida sobre la evaluación de todo bien inmueble del cual uno es propietario al 31 de diciembre de cada año. Entonces, básicamente es el mismo impuesto, solamente que en este caso uno es un impuesto nacional y otro es un impuesto municipal. Entonces, claramente hay una contradicción con el artículo 323 del de la Constitución Política del Estado que se emitió en el 2009. Y el importe a las utilidades de las empresas pagados por los profesionales liberales u oficios. Entonces te dice, muy bien, si tú eres un profesional y además pagaste un impuesto ya, entonces
te voy a permitir deducir lo que ya pagaste. Hablamos únicamente del impuesto pagado por los profesionales liberales u oficios. No estamos hablando del impuesto anual a las utilidades que pagan las empresas o las compañías en las cuales una persona podría ser accionista, sino únicamente aquel que se paga por los profesionales liberales u oficios. Nos da un incentivo interesante de una manera análoga al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Vean cuán parecido es al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Y me dice que si yo pago, de acuerdo a lo que diga el reglamento, a tiempo, me van a dar un descuento de un 15% para un poco incentivar el pago oportuno y en tiempo de este tributo, como ocurre con el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Qué sanciones me dan? Acá también, cuando iniciamos la presentación, habíamos dicho en lo que es la uniformidad, la proporcionalidad, la equidad y la igualdad, que son principios básicos que regulan a los tributos y a las relaciones entre contribuyentes y el gobierno. Pero acá empezamos mal porque me da una sanción del 200% del impuesto emitido, en contradicción con el Código Tributario Boliviano, que establece que toda omisión de pago de un tributo tiene una sanción del 100%. Entonces, en conclusión, todos los impuestos que pago mal, tengo una sanción del 100%, pero en este impuesto, porque me porté muy mal, tengo una sanción del 200%. No hay igualdad, no hay equidad entre ambas sanciones. ¿Por qué yo debería castigar a un contribuyente un 200% en este impuesto, si en el otro impuesto le castigo con el 100%? Una gran interrogante también, o una falencia, me parece, dentro de este proyecto. Y además, de manera un poco tal vez torpe, nos castigan con la pérdida del carácter reservado de la información. ¿Qué significa esto? Que si yo no pagué el impuesto, ellos tienen todo el derecho de publicar la información que obtengan de mi persona para poder, según sea el caso, publicar la deuda fiscal que yo tuviera o publicar la información que obtuvieran sobre mi fortuna. Esto es un poco también atentatorio. Seguramente Mauricio posteriormente indicará un poco sobre los delitos que están cometiendo o que aparentemente se pueden cometer en contra de las personas, vulnerando sus derechos constitucionales porque estarían revelando información que no tienen por qué hacerlo. O sea, me están amedrentando al no pagar el impuesto y tienen el derecho de publicar mi nombre para un delincuente en un periódico de circulación nacional. Este es un ejemplo de liquidación del impuesto hecho básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 7 casos, o una casuística de 7 casos para ver cuál es el impacto fiscal en cada uno de ellos. Inicialmente, si tuviera una fortuna de 25 millones de bolivianos, obviamente no está dentro de la base imponible del impuesto, no hay ninguna alícuota y no tengo ningún impuesto que pagar. Pero si vamos a los 30 millones 1, que es donde empieza a pagarse el impuesto, mi alícuota es del 1,4%. El impuesto generado de la multiplicación de la base imponible por la alícuota me genera el impuesto que yo debería pagar, 420.000 bolivianos en este ejemplo. Me permiten, como ya hemos visto en la tabla anterior, si me permiten volver, acá están los descuentos que habíamos indicado. Entonces este descuento se aplica en el primer tramo de 150.000. Además, puedo deducirme el pago del IUE que hice o el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. En este caso he dado una cifra aleatoria de 40.000 bolivianos con un número dado. Y tendría un impuesto a pagar de 230.000. Es decir, bajo de 420.000 emergente de la aplicación de la alícuota a 230.000 mediante dos deducciones. El descuento que me obsequian de manera predeterminada el fisco en su ley y lo que yo pagué de impuestos anteriormente, por lo cual me da un 230.000 de impuesto a pagar y me da una tasa efectiva del 0,77%. ¿Qué es la tasa efectiva? La división del impuesto entre la base imponible. Entonces, si yo saco de 30 millones 1 el 0,77, pagaré segundamente 230.000 bolivianos. Lo mismo que acabo de indicar se ha hecho para varias tasas, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000 y 55.000. Y se han ido aplicando las tasas correspondientes, una a una, los impuestos que se calculan, los descuentos que la propia norma establece,
aquellos que yo puedo haber pagado por impuesto a la utilidad, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el monto a pagar correspondiente, que me da estas tasas efectivas. Entonces vemos una vez más que el impuesto claramente es creciente y proporcional en función a la fortuna. A mayor fortuna, mayor tasa irá aplicando el impuesto como tal. Y ya para ir finalizando, dentro de las consideraciones complementarias que tiene esta ley, también una vez más se va de alguna forma haciendo algún tipo de amedrentamiento contra los contribuyentes, porque nuevamente toca el tema de reserva de la información. Y de manera paradójica indica de que los funcionarios de la administración tributaria no pueden divulgar la información obtenida en sus procesos de inspección a terceros, excepto la existencia de una orden emitida por la autoridad competente. Acá la ley dice, bueno, tú, inspector de impuestos, no debes vulnerar. Pero recordemos lo que vimos antes. Pero si no pagas el impuesto, yo tengo la opción de poderlo divulgar. Un poco esa es la sanción que vimos hace un momento cuando decíamos que era el 200% o la eliminación de la reserva de la información, ¿no? Bueno, entonces si yo no pago el impuesto, la administración tributaria será libre de poder, sin ningún problema, divulgar mi información confidencial. Y un tema que es muy, muy complejo, que es la segunda cláusula transitoria de este proyecto, que modifica la ley 393 de servicios financieros. La ley 393 establece las competencias que tienen los bancos, las entidades financieras y la autoridad de supervisión del sistema financiero. Entonces, y mediante esta modificación permite, además de las permisiones que ya tiene Impuestos Internos, levantar el secreto bancario para 3 tipos de cosas. Número 1, para intercambio de información en el marco de tratados internacionales, convenios y otros similares. Bueno, está muy bien porque si es que algún país me pide información y me dice, a ver, Saúl Encinas, este señor, ¿me pueden decir qué información o cuánto de operaciones bancarias tienen en el país? Yo informaré para ellos, para que ellos apliquen según corresponda los cálculos, los estudios o los análisis que ellos vean o las auditorías que ellos establezcan según corresponda, que está relativamente bien, ¿no? La investigación de las grandes fortunas y operaciones financieras relacionadas con paraísos fiscales. Básicamente con esto están eliminando el secreto bancario de una forma un poco más contundente. Ya la propia ley 393 establece un numeral textual para que el Servicio de Impuestos Nacionales mediante la ASI pueda pedir la información. Pero esto va un poquito más allá, porque le permite obtener la información y además poderla divulgar, que es una cosa que también me parece un atentado contra las personas. Yo no soy auditor, no soy abogado, soy auditor, entonces ya seguramente Mauricio podrá ir complementando este aspecto que me parece un poco atentatorio contra los derechos constitucionales de las personas físicas como tal. Y bueno, creo que con eso hemos concluido la parte mía. No hay mucho más de este proyecto, no son más que unas 4 o 5 hojitas del proyecto como tal. Queda claro que el concepto es, mira, voy a grabar el impuesto a como dé lugar, vulnerando la propia Constitución Política del Estado, vulnerando los convenios para evitar la doble imposición que tiene firmado el gobierno boliviano y vulnerando el Código Tributario boliviano de una forma un poco torpe. Yo personalmente creo de que este proyecto va a tener cambios interesantes e importantes, o debería de tener cambios para que no sea el proyecto como tal anulado, revertido mediante algún tipo de recurso de inconstitucionalidad como tal. No sé si seguimos las preguntas o si seguimos, Graciela, con Mauricio y luego al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Saúl. Al final vamos a tener la parte de las preguntas. Lo que le pido, por favor, muchas gracias por la disertación. Doctor Mauricio, usted ya está listo con su presentación. La podemos compartir, por favor. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Buenas tardes. Sí, la vemos bien.
Perfecto. Bueno, en realidad creo que Saúl ha hecho una muy buena explicación técnica del proyecto de ley. Hay varios temas interesantes. Yo me voy a permitir hacer una revisión quizás más conceptual de algunos puntos específicos del proyecto de norma, y uno de ellos es el análisis comparativo de este tipo de impuestos de acuerdo a la experiencia internacional, ¿no? En general, se tiene que en realidad este impuesto en Europa ha sido inicialmente instituido y poco a poco se ha ido, digamos, ha quedado en desuso o ha ido siendo abrogado, y en lugares como Latinoamérica más bien ha ido poco a poco implementándose. A la fecha hemos hecho una revisión de algunos países donde actualmente se encuentra vigente una especie de impuesto a la riqueza. Yo lo llamaría más un impuesto al patrimonio, ¿no? Como bien decía Saúl, es más un impuesto al patrimonio que a la riqueza. Ya lo vamos a un poco precisar más adelante. Creo que el principal tema que se puede ver es las tasas, digamos, o alícuotas que se aplican en el impuesto. En general pueden ser bastante bajas. Por ejemplo, en España se empieza con un 0,2% y lo máximo que se puede llegar en general, de acuerdo a la legislación o las experiencias en otros países, es del 2,5%. Bolivia más o menos en este proyecto de norma llega cerca, ¿no?, a ese máximo, hasta un 2,4%. Y los patrimonios también, los montos a partir de los cuales se graban son muy variados, ¿no? Pero en otros países, obviamente, en otras jurisdicciones, al existir mayor población, digamos, con grandes quizás patrimonios o grandes fortunas, sí existe una escala mucho más alta, ¿no? Y en otros lugares, como ser la Argentina, donde empieza a tributar uno este tipo de impuestos a partir de un patrimonio de los $25,000, que es un monto bastante bajo, ¿no? Quizás el aspecto más rescatable de este gráfico, de esta comparación, de este análisis comparativo, sería la recaudación que logra este impuesto, que es realmente muy, muy baja. En los casos de mayor recaudación no supera el 1% del PIB, ¿no?, atribuible. Entonces, digamos, el monto que va a recaudar el Estado boliviano por el cobro de este impuesto es muy bajo, y creo que los efectos negativos son bastante altos, peor por la coyuntura actual. Entonces, eso es algo que seguramente el Estado deberá evaluar adecuadamente, ¿no? Otro punto también importante es viendo, bueno, Bolivia no es particularmente un concentrador de riqueza, ¿no? No es que existan varios millonarios, o sea, un país como Suiza u otros países donde existen varias fortunas, ¿no? Viendo un cuadro comparativo, se ve que Bolivia está realmente muy bajo, porque tenemos un PIB per cápita, digamos, promedio, el más bajo, ¿no?, de la región, solamente siguiendo a Nicaragua y Honduras, ¿no? Entonces, realmente no resulta coherente, desde mi punto de vista, la aplicación de un impuesto a la riqueza a un lugar donde no existe, digamos, no hay una concentración de personas ricas, ¿no?, particularmente, por lo menos comparando con otros países, ¿no? El otro tema, bueno, me permito puntualizar algunos puntos que ya han sido tocados por Saúl en la presentación, que es bastante detallada en cuanto al alcance del impuesto. Efectivamente, existen errores ya legales, ¿no?, en cuanto a la redacción de la norma. Por ejemplo, cuando se habla de que el impuesto grava solamente a personas físicas y se excluye a las empresas unipersonales. El punto es de que, como todos, bueno, los abogados conocemos, la empresa unipersonal no es una sociedad y no es una persona jurídica como tal. En realidad, lo que se hace es se asigna parte del patrimonio personal para una empresa. Pero en realidad incluso las obligaciones de esa empresa pueden ser cubiertas incluso con el patrimonio personal.
Entonces, no existe una segregación total del patrimonio. Entonces, como bien se mencionaba anteriormente, podría existir de manera muy sencilla que una persona que tenga bastante patrimonio, pues cree una empresa unipersonal para no ser alcanzado por este impuesto. Sin embargo, como todos los bienes básicamente están gravados por este impuesto, el ser el mismo dueño de esa empresa, al mismo tiempo, o sea, su calidad de propietario de la empresa unipersonal, al final también tendría, a mi criterio, sería alcanzado por el mismo impuesto. Entonces, esto va a tener que ser precisado, ¿no? Y tiene que ser seguramente reglamentado, ¿no? Yo creo que debería excluirse este tema de las empresas unipersonales si se llega a aprobar una ley de este tipo. Otro tema a tratar jurídicamente y que seguramente deberá ser analizado es el carácter confiscatorio de un impuesto de este tipo. Algo muy importante que mencionaba Saúl es el tema de competencial y el tema, digamos, que podría ser calificado incluso de inconstitucional al gravarse, digamos, con dos impuestos, nacional y municipal, un mismo hecho generador, que en este caso sería el patrimonio, ¿no? Ya con el impuesto a la propiedad y con un impuesto a la riqueza o al patrimonio. El otro tema es de carácter tributario, básicamente que este impuesto también podría ser, por esa misma razón y por las tasas que se están aplicando, considerado de carácter confiscatorio, ¿no? Entonces podría hacerse un análisis y una argumentación en el sentido de que este impuesto es de carácter confiscatorio, en el sentido de que al ser tan grande y al abarcar todos los bienes, básicamente, los únicos que van a contribuir en este impuesto son las personas, son los mismos de siempre, básicamente las personas formales, los que tienen sus bienes registrados a su nombre, los que pagan impuestos, etcétera, ¿no? Porque esto da lugar, por ejemplo, a cómo voy a yo, como Servicio de Impuestos Nacionales, verificar si una empresa o una persona tiene, por decirle, $1 millón en su caja, ¿no? O en su casa o en su caja fuerte. O sea, eso no está de alguna manera no es fácilmente verificable, digamos, ¿no? Y existe mucho de eso en la informalidad, ¿no? Entonces, más bien yo creo que el reto del Estado siempre ha sido el tratar de combatir la informalidad y tratar de llevar a la tributación a mayor universo, digamos, generar un mayor universo de contribuyentes. Esto lo que genera es más bien maneras de poder evadir el tributar para este impuesto, ¿no? El otro tema es el alcance jurisdiccional, ¿no? Como bien se mencionaba anteriormente, este impuesto no grava a bolivianos ni siquiera a residentes en Bolivia, ¿no? Porque si una persona no es residente y no es boliviana, pero tiene bienes en Bolivia que sobrepasen el monto de 30 millones de bolivianos, va a ser alcanzada por el impuesto, lo cual obviamente es también ilegal porque se aparta del principio de fuente y básicamente instituye el principio de renta mundial, ¿no? Entonces es complicado y también no va a ser sencillo, ¿no? Para el Estado, para el Servicio de Impuestos, lo que hace es seguramente dar más trabajo a nosotros, a nuestro rubro, para el tema de lo que se denomina, digamos, planificación tributaria, ¿no? Entonces, básicamente, crear sociedades, holdings, etcétera, etcétera. Y el compartir la información tributaria no es tampoco tan sencillo como que impuestos levanta el teléfono y le dan toda la información, ¿no? Entonces, básicamente, Bolivia tiene, si no me equivoco, alrededor de 6 tratados de doble tributación con España, Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Inglaterra y, si no me equivoco, los países de la CAN. Entonces, con esos países sí va a ser más sencillo el compartir información entre las autoridades tributarias, pero con otros países no va a ser tan sencillo y en otros países sí se respeta, digamos, la confidencialidad y reserva bancaria, ¿no?
Entonces, esto es un tema también que seguramente lo que va a suceder es que se van a armar más esquemas más sofisticados, legales y societarios, para ya sea evadir la identificación del dueño de las empresas o que no se pueda llegar, digamos, a determinar este aspecto. Otro punto también a tratar ahí es la generación de inequidad, como ya hablamos, es la falta, que más bien ahuyenta a las personas a ser formales y hace que las mismas personas que tributan sigan tributando más, ¿no? Y el otro tema es la valoración, que eso va a ser, como ya se mencionaba, quizás el tema más complicado de todos, el cómo valorar, digamos, el patrimonio de las personas. En el caso de inmuebles y vehículos, en mi criterio no debería ser muy difícil, pues se tiene la información de los municipios y debería aplicarse además las mismas tablas y las mismas evaluaciones, ¿no? No tendría sentido el aplicar otra valoración, en mi criterio. Ahora, el problema está en las participaciones, en las acciones, en las participaciones de sociedades no cotizadas, en una SRL, por ejemplo. Si uno es socio de una SRL o de otro tipo de sociedad que no cotiza en la bolsa, ¿cómo se va a valorar, digamos, esa participación? Algo que también se ha visto, por ejemplo, en España, en otros lugares, es de que justamente las acciones y las participaciones en sociedades no cotizadas está excluida de este tipo de impuestos, porque justamente eso tiene un efecto muy adverso, digamos, a la inversión y bueno, en realidad la mayoría de las personas, como seguramente algunos de la audiencia más ricas en el planeta, no tienen tanto patrimonio como tal, sino más que todo participaciones en empresas, ¿no? Entonces eso ahuyenta de una manera muy problemática, digamos, a la inversión en un país. Los problemas que surgirían sería si se mantiene y no se excluye la participación en acciones y en empresas, sería justamente la fuga de capitales, en un momento en el que todos sabemos que es muy especial en el mundo y en particular en Bolivia por la pandemia, la crisis y todo, donde la prioridad, entendería, es número uno, es atraer la inversión tanto nacional como extranjera, y básicamente la creación de un impuesto de este tipo va en contrarruta a ese objetivo, ¿no? Obviamente se desincentiva nuevas inversiones y además, digamos, se ve que es un impuesto complejo de aplicar, problemático, y no genera, digamos, una recaudación tributaria significativa, ¿no? En comparación a otro tipo de medidas que podría tomar el Estado. Entonces, realmente no vemos un aporte significativo, digamos, a la economía del Estado. Y además ya tenemos algunas cosas un poco más complicadas, donde realmente se vulneran derechos fundamentales de las personas al poner el tipo de sanciones que pone este proyecto de ley, como ser el 200% del valor omitido en cuanto a multa, que viola todos los principios de un derecho sancionador, o sea, vulnera todos los principios de derecho sancionador y del derecho administrativo. También tenemos el tema de que se publique o se revele la información, vulnera pues totalmente el derecho a la propiedad privada, ¿no? El derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, etcétera, ¿no? Entonces, como bien decía el panelista anterior, creo que es muy importante que el gobierno analice y seguramente el Poder Legislativo también todos estos puntos, para no aprobar una norma que yo creo que muy fácilmente va a poder ser declarada inconstitucional, porque tiene muchos aspectos muy de fondo que realmente atentan contra garantías constitucionales. Entonces, creo que es importante revisarla adecuadamente y no generar efectos negativos en las actuales circunstancias. Eso es todo lo que tengo por aportar por ahora. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar, por favor, al espacio de preguntas. Ya tuvimos una pregunta en el chat que la podemos empezar a responder y es relacionada a la reglamentación, ¿no? La ley entra en vigencia a partir de la promulgación del decreto supremo, faltaría la reglamentación y a esta pregunta va relacionada más o menos, y se la hago a usted, doctor Becerra, ¿cuándo cree usted que va a aplicarse la ley, ¿no? ¿Cuándo van a tener que pagar este impuesto las personas? Claro, bueno, hay un artículo, si no me equivoco, que menciona que este impuesto entrará en vigencia una vez que se apruebe el decreto reglamentario, ¿no? Entonces, entiendo también que la ley aún no ha sido aprobada, ¿verdad? Que ha sido aprobada, entiendo, en diputados y debe ser revisada todavía en senadores, o sea, puede tomar bastante tiempo, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice el proyecto de norma es que va a ser... entrará en vigencia una vez que se apruebe el decreto reglamentario y, bueno, esto puede tomar bastante tiempo, ¿no? En relación a la vigencia y a la aplicación de la ley, doctor, y bueno, invito a los participantes, por favor, a que puedan formular sus preguntas en el chat. En la ley se ponen a las gestiones para la aplicación el 2020 y el 2021. Esto más o menos ¿qué daría a entender? ¿No tendríamos este impuesto el 2022? Yo no vi esta parte de la gestión 2020-2021. ¿Hay algún artículo que refiera en el proyecto? No sé si, Saúl, tú lo pudiste ver. No. Este es un comentario que se ha realizado mediante los medios de prensa para un poco socializar una mejor aceptación de este tributo, pero claramente el proyecto de ley que se presentó a la Cámara de Diputados no establece ningún tipo de periodo. No hay un lapso de tiempo de aplicación como un impuesto transitorio. Más allá de eso, yo dudo mucho que sea un impuesto transitorio. El único impuesto que tuvimos así, que es el ITF, nunca salió del sistema fiscal boliviano, por lo tanto, dudo mucho que haya un impuesto transitorio como tal. Ahora, realmente estamos en un ambiente político un poco alto en este momento, y lo que se pretende, creo yo, es tener una cobertura mayor, una aceptación mayor por parte de la mayor gente votante, en desmedro de los pocos que son estas 150 personas identificadas. Ustedes han oído las noticias, han identificado a 150 grandes ricos en el país, que son los que van a estar probablemente sujetos a este tributo. Y yo no sé, francamente, cómo los han identificado, porque, como decía en la exposición, ellos no tienen más que 4 registros. Tienen el INRA, el registro de comercio, y el RUAT, con los bienes inmuebles y vehículos automotores. Entonces, que es información bastante reducida para la cobertura que ellos tienen o quieren aplicar el impuesto como tal. Por lo tanto, yo dudo mucho que tal vez la ley inclusive esté vigente este año. Obviamente no sabemos, a veces son muy ágiles ellos en sus procesos. Sin embargo, se ve un poco difícil dadas las carencias que Mauricio también ha mencionado de legalidad que tiene esta ley como tal. Creo que si sale como está el proyecto, creo que fácilmente va a poder ser demandada de inconstitucional la norma porque tiene muchas contradicciones con la propia constitución política del Estado. Gracias. Les comento que saco el tema de las aplicaciones de las gestiones directamente del portal de diputados, donde en el artículo 2, en el parágrafo 2 también, se aplica, justamente se aclara que se aplicará en las gestiones 2020 y 2021, ¿no? Claro, esto también es fruto de la desinformación que se ha generado al circular documentos en redes sociales hace un mes más o menos, y al tener nosotros esta ley colgada en diputados, donde efectivamente están las gestiones. Entonces, esperemos tener el documento final quizás. Bueno, continuamos con las preguntas. Fabián nos dice, muy buena exposición. El retiro de capitales de Bolivia debido a este impuesto, según los datos, ¿cuánto afectaría la economía del país? No sé quién quiere responder, doctor o licenciado Saúl. Bueno, podría empezar mencionando que creo que tanto nuestro despacho como también la oficina de impuestos de Encinas Consultores, pues nosotros vemos muy de cerca el tema de inversiones, el tema empresarial,
Y obviamente un impuesto de este tipo genera mucho ruido, ¿no? Hemos ya visto que la recaudación tributaria no es significativa para nada para el Estado, pero sí genera mucho ruido a las personas, a los dueños de negocios, a las personas que, digamos, tienen iniciativa de inversión. Y es muy sencillo, ¿no? O sea, hoy en día, básicamente uno al realizar cualquier tipo de inversión hace también un análisis de jurisdicciones y dónde se es más amigable a las inversiones. Entonces, de dónde tengo menor, digamos, tributación, dónde tengo condiciones más favorables, dónde tengo exenciones, etcétera, dónde tengo seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, si estamos ante un impuesto de este tipo, tiene un efecto negativo muy grande, ¿no? Yo creo tanto en la inversión nacional como extranjera, ¿no? Entonces, es muy, muy complejo. Yo creo en este momento no tendría un dato para dar cuál sería la cifra de fuga de capitales, etcétera, pero ya ha salido en los medios de comunicación, porque esto no es solamente por el impuesto, no nos olvidemos que estamos también atravesando otro tipo de circunstancias, ¿no? Como ser una crisis económica muy fuerte, una incertidumbre en cuanto al tipo de cambio. O sea, son un conjunto de condiciones que se están viviendo en el país, el cual al inversor, al empresario le generan, digamos, bastante incertidumbre, y al momento de invertir la va a pensar más de 2 veces, ¿no? Sí, complementando lo que me indicaba, no hay una estadística o un dato exacto sobre el efectivo que haya podido salir, pero si vemos cómo está hoy marcada la ley, que esté dentro o fuera del país es básicamente lo mismo. El hecho de sacar del país y que el gobierno no tenga la forma de controlar dineros o bienes ubicados fuera del territorio nacional, que es una falencia gigante que tiene el fisco boliviano, en este caso no tenía ningún sentido, ya que el impuesto grava también esa riqueza que está fuera del país. Ahora, claramente, la política fiscal que se está aplicando hoy por hoy va en total contradicción con las políticas macroeconómicas tributarias, ¿no? O sea, en una economía como la que tenemos, que está recesiva, debe de aplicarse una política fiscal contractiva, es decir, yo dejo de acosar a los contribuyentes, porque lo que yo necesito para reactivar el país emergente de la crisis que ya tenemos y encima de la pandemia es inyectar recursos a la economía para que la gente consuma. El empresario, digamos un poco torpemente, deberá de evadir impuestos, y al término yo soy permisivo como gobierno, para que con ese dinero consuma el propio empresario o mediante sus empleados pueda generar fuentes de empleo. Eso en términos caseros es una política contractiva tributaria que se aplica en épocas de crisis. Al contrario, que una política expansiva que hace mayor presión sobre los contribuyentes genera mayor cantidad de impuestos y por ende genera menor consumo y inmoviliza la economía. Entonces, creo que aquí, bueno, hay un poco de desacierto, parece ser un impuesto más de campaña política. Vemos el tema del IVA, por ejemplo, que no está en esta presentación, pero se está avanzando rápidamente con la devolución del régimen de devolución de impuestos, que va a favorecer a todas las personas que ganen abajo de 9.000 bolivianos, que es bastante interesante este proyecto porque son como 5% que se les va a reembolsar, pero va en desmedro del empresario. ¿Por qué? Porque el empresario va a tener mayor cantidad de presión tributaria para que pueda pagar el tributo como tal, y eso, como decía muy bien Mauricio, claramente ahuyenta la inversión como tal. Luego con relación a la pregunta que indicaban sobre cómo se va a hacer la evaluación de las compañías, como decía en la presentación, la evaluación es todo un misterio. O sea, lo va a sacar el reglamento y yo no sé francamente cómo lo van a hacer, porque van a coger el valor de las acciones, el valor patrimonial proporcional, el valor de mercado. Es una cajita de Pandora la que están queriendo abrir, que se torna un poco difícil de poder, creo yo, reglamentar. Eso lo veremos, es un reto para mí dentro de este impuesto, ver cómo ellos van a poder evaluar y cómo van a poder obtener la información de los ingentes activos, porque hay una cantidad impresionante de activos que uno puede tener, concesiones, creencias, deudas, intereses, regalías por algún tipo de bien intangible que pueda tener.
realmente suena un poco difícil poder tomar un control sobre todo esto. Pero bueno, ya veremos qué dice el reglamento una vez que, o cómo sale la ley al final, veremos qué es lo que dice y luego sobre esa base podremos ya dar una opinión un poco más cierta. Muchas gracias. Ariel Chávez nos dice, en el proyecto de ley, ¿se establece alguna forma de notificación o mecanismo de información para los seleccionados de este impuesto? No hay seleccionados, lo que hay es una lista de amedrentamientos, si va el término, ¿no? O sea, se ha decidido que son 150 los top 10 que tenemos en Bolivia, pero yo creo que, no sé si habrá o no la lista, pero para mí más que la lista de una información de fortuna, es una lista aparentemente de tinte político. Yo no lo sé, pero me cuesta creer, recalco, de que tengamos información fiable en Bolivia que permita establecer una fortuna real de una persona que tiene una actividad diversificada en el país como tal y en el extranjero. Gracias. José Luis Sánchez nos dice, para la valoración de las participaciones en una empresa, ¿tienen alguna información si se hará sobre el total del patrimonio de una empresa o solo sobre el capital social? Es lo que comentaba, ¿no? O sea, no lo sabemos. Lo más lógico debería ser sobre el valor patrimonial proporcional, porque es el valor actualizado de una compañía como tal. Es lo más técnico. El valor nominal de una acción es diferente, ¿no? O sea, uno puede invertir 1.000 bolivianos y después de 50 años tener 5 millones de dólares en ese patrimonio. O sea, entonces no tiene relación tanto la cuota nominal del capital social. Por eso decía que es un reto, porque el registro de comercio, si bien tiene los estados financieros, no tiene información sobre el patrimonio actualizado de las compañías. Si bien se ha mejorado el registro de comercio y tenemos encuestas en las cuales llenamos año tras año para dar mayor información hacia el registro de comercio, tal vez se pueda usar esa información. Pero hoy por hoy también tiene una cierta distorsión de esos datos sobre la base de la realidad y la estrategia financiera que puede tener una compañía. Muchas gracias. Doctor Becerra, en el artículo 11 de este proyecto de ley se habla de actos de transferencia de propiedad simulados o en aparente perjuicio al fisco. Estos mismos no tendrán efecto legal. Por ejemplo, ¿a qué actos se podría referir? Bueno, justamente, principalmente creo yo que lo que se puede referir es a la participación, a la transferencia, digamos, de activos a empresas, ya sea unipersonales o a sociedades comerciales, ¿no? Ahora, habrá que ver qué tipo o sea, qué es fraudulento y qué no es, ¿no? Porque obviamente es totalmente legítimo y legal que una persona decida transferir activos a una empresa o una sociedad comercial, ¿no? Ahora, es un análisis complejo el ver si esta transferencia de activos tiene solamente el objetivo, digamos, de evasión de impuestos. Y eso es bien complicado, yo creo, de determinar, no es tan sencillo, ¿no? Y justamente un punto que me parece importante analizar o que sea analizado por las personas pertinentes del gobierno, del Poder Legislativo, es el tema de quizás, ahorita yo pensando justamente en esta misma presentación, como se ha dado en algunas legislaciones que sí aplican este impuesto, el poder exonerar o exceptuar, digamos, los aportes y las participaciones en sociedades, ¿no? Creo que eso podría más bien tener un efecto interesante en la economía al promover que las personas creen más empresas, digamos. Estoy pensando en voz alta simplemente. Y es algo que sí se ha aplicado, digamos, en otras jurisdicciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Miguel Ángel Terán, bueno, excelente presentación. Ya sin comentarios sobre los efectos de la inversión extranjera. Nos pide algunas cifras al respecto, o van a ser, ya hemos creo que respondido su pregunta. Juan Manuel Canelas dice, ¿qué restricciones se tiene para la salida de capitales en Bolivia? No sé quién quiere responder, por favor. Entiendo que hay el reporte de información, ¿no? Que se tiene que hacer vía Banco Central de Bolivia. Y básicamente no existe en mi criterio una restricción como tal, sino son reportes de información
Entiendo que uno puede, digamos, si uno hace transacciones vía el sistema formal bancario, no debería haber ninguna restricción, ¿no? Sí hay restricciones, entiendo lo que todos conocemos, ¿no? No puedes llevar más de $10,000 en efectivo, digamos, si viajas en dinero físico, ¿no? Si viajas al extranjero, y si vas a llevar más ya necesitarías una autorización, etcétera, ¿no? Pero por lo menos en mi conocimiento es básicamente eso. No sé si Saúl tiene alguna información más. Es correcto, no hay ningún tipo de limitación ni restricción para la entrada o salida de capitales al país. Lo único que hay que hacer es informar la misma mediante el reporte trimestral que se hace al Banco Central de Bolivia y absolutamente nada más. Hoy por hoy no está ningún tipo de limitación, tampoco cambiaria, o sea que estamos aún en una época en la cual no hay ningún tipo de limitación, restricción para la entrada o salida de préstamos o capitales al país. Ahora, que entren capitales creo que está un poco complicado, más que están saliendo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No sé, señor Honen, si usted quisiera hacer alguna pregunta. He visto que ha habilitado su micrófono. Sí, sí, efectivamente. Yo quería decir que ese asunto que se mencionó, que sería difícil para Bolivia recabar información sobre las inversiones en el exterior, yo creo que no es tanto así, porque dentro de todo ya hay aproximadamente 150 países que por presión un poquito de la OECD forman parte del intercambio de información financiera. De manera que Bolivia también podría tomar parte de este intercambio, y el simple hecho de que lo pueda hacer significa que muy poca gente que tiene patrimonio en el exterior dejaría de declarar eso, porque Bolivia recibiría perfectamente todas las informaciones detalladas como mencioné. Entonces, la pregunta es, ¿qué probabilidades ven ustedes de que Bolivia también entre al intercambio automático de información financiera? La OECD es un ente internacional que tiene presencia en muchos países, de los cuales es integrante también Bolivia. Los convenios para evitar la doble imposición, al igual que las reglas de precios de transferencia que hoy se aplican en el país, están dentro de los lineamientos de la OECD. Efectivamente, como usted indica, nosotros somos parte de ellos y sí se puede obtener información. Sin embargo, un tema que es vital aclarar es que normalmente esta información está dirigida a las compañías y a las corporaciones, no tanto a las personas físicas. Si bien sí hay la información y la información que tener, lo que nosotros veíamos y cuestionábamos dentro de este proyecto es que la base imponible no debería alcanzar a bienes situados o colocados fuera del territorio de la nación. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque nuestro sistema fiscal está basado en el concepto de fuente boliviana, o sea, solamente están alcanzados los bienes situados dentro del territorio de la nación, número uno. Y número dos, que va en contra de los convenios para evitar la doble imposición, uno de los cuales está escrito con Alemania, el cual establece textualmente y claramente de que los bienes situados en el extranjero o en Alemania deben tributar únicamente en ese país. El aplicar la norma, particularmente con inversiones alemanas o con ciudadanos alemanes que tengan bienes en ese país, atentaría y estaría en contra del convenio para evitar la doble imposición entre Bolivia y Alemania. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene usted alguna consulta adicional? Bueno, al parecer no. No tenemos más consultas en el chat. Hemos grabado este webinar para subirlo a YouTube y mandarles el video para las personas que han ingresado un poco tarde por el problema que hemos tenido al final, al inicio con el tema del link. Agradecemos mucho al doctor Becerra y al licenciado Saúl por sus exposiciones. Muchas gracias a los participantes y los invitamos a participar de nuestros siguientes eventos. En un par de minutos, este webinar de prevención del COVID 2019 y a nuestro mercado navideño, que es un show y una feria virtual
los siguientes 21 de diciembre al 6 de enero. Doctor Becerra, licenciado Saúl, no sé si quieren dar algunas palabras de despedida, algún resumen o algunos comentarios, por favor. No, bueno, muchas gracias. Agradecer a la Cámara Alemana. Un gusto poder participar de este webinar con Saúl. Y bueno, estamos prestos a que los asociados a la Cámara puedan hacernos cualquier tipo de consultas. Un gusto participar. Gracias. De parte mía también gracias por la participación. Bueno, estamos a su disposición para cualquier duda que puedan tener en el futuro. Yo llamaría un poquito a la calma con relación a este tributo que ha causado mucho revuelo en el país. Yo creo que todavía falta mucha tela que cortar en este proceso. Hay muchos temas todavía que poner en claro y establecer, y eso va a tomar un tiempo al gobierno como tal en una mejora de esta norma para poder aplicarla adecuadamente. Bueno, muchas gracias. Con eso yo he concluido. Muchas gracias a los participantes también y buenas tardes. Gracias. Yo también, gracias. Gracias.